Buenas tardes, de nuevo vamos a continuar con nuestro estudio del significado de Babilonia en la Escritura. Entonces, en el tiempo que hemos estado anterior, hemos estado hablando un poco en el sentido histórico de lo que Babilonia es, sus comienzos, pero por supuesto ya con un contenido espiritual, con un significado espiritual. Hay algo que es muy importante y es que espiritualmente el significado de Babilonia va a ir a través de las páginas de la Biblia hasta el final. Por lo tanto, como hemos dicho, es un espíritu, es algo que como en la misma manera que Juan, cuando habla del anticristo, está hablando de un espíritu que ya está en el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, en el propio paralelo y en el propio significado y hasta en la propia igualdad, este espíritu está en el mundo y está siempre dirigiéndonos a la desobediencia a Dios, a la falta, evidentemente, de respeto y de temor a Dios, y por supuesto a la voluntad que se levanta en contra de Dios. Entonces, vamos a ir hasta Ezequiel. Ahora ya vamos a dar un salto cuantitativo cronológicamente y vamos a llegar hasta el profeta Ezequiel, profeta que profetizó en el tiempo del cautiverio al pueblo que, conquistado por Babilonia, fue llevado cautivo a Egipto. Y vamos a ir al capítulo 8, al versículo 14. El profeta Ezequiel está teniendo una visión de las abominaciones que están sucediendo en Jerusalén. Dios le está mostrando el corazón espiritual del pueblo de Dios y de las razones por las cuales Dios llevó a cabo y ejecutó el juicio sobre su propio pueblo usando, evidentemente, el poder y el imperio de Babilonia. Ahora aquí ya vamos a tener, como digo, otro aspecto que va a sumar a nuestra propia comprensión. Por un lado, vemos que histórica y espiritualmente Babilonia es fundada con un propósito desafiante a Dios. Pero ahora vamos a ver que el propio Dios es capaz de usar un imperio cuyo espíritu es el que fundó Nimrod y que realmente va a obedecer a sus propósitos en cuanto al devenir de los siglos en el mundo. Esto es algo que es muy importante. Pero ahora Ezequiel va a estar viendo en una forma profética y clara lo que espiritualmente está sucediendo en el templo, pero a la vez es también como una visión de lo que el hombre también en un futuro va a ser delante de Dios, y por lo cual Dios también va a ejecutar sus propios juicios en un futuro. Entonces veremos que Babilonia no solamente es un imperio que en el 536 aproximadamente deja de existir en cuanto a gobierno, sino que ese espíritu continúa hasta el fin de los siglos. Esto es importante. Entonces mira lo que dice aquí. Dice, verso 12, por salir un poquitín con un contexto un poco reducido. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, o sea, está hablando del templo. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando ¿a quién? A Tamuz. O sea, aquí vemos ya esta divinidad claramente adorada por las propias mujeres judías. O sea, las mujeres piadosas, aquellas que
perfectamente deberían de adorar únicamente al Dios de la nación israelita, en este momento están totalmente involucradas en la adoración a Tamuz. Esto está sucediendo en el templo, esto está sucediendo en la casa de Jehová. Ezequiel está pudiendo contemplar el carácter diabólico y terrible de lo que aquellos que por religión tendrían que adorar a Dios están adorando a los Baales. O sea, Baal es un término que está relacionado con Babilonia. En cierta manera, Baal es un término que está relacionado con Tamuz. Entonces todo ese grupo, ese abanico de deidades que detrás de ellas solo existe un solo espíritu y es el de Satanás, pues se presenta en diferentes maneras. Y aquí las mujeres están llorando, endechando a Tamuz. ¿Qué decíamos antes de Tamuz? Pues Tamuz era esa divinidad que moría y resucitaba. Bueno, curiosa divinidad, ¿verdad? Porque el Dios que nosotros conocemos nunca puede morir. Él es el autor de la vida. Pero sin embargo, estas mujeres llegan a encontrar, en este sentido, una manera tan herética, tan diabólica, que hoy en el mundo seguimos viendo. Entonces, esta religión espiritualmente sigue avanzando y sigue tratando de ganar adeptos. O sea, Satanás es alguien que practica constantemente el proselitismo. ¿Entendemos qué es proselitismo? Proselitismo es hacer prosélitos, es ganar discípulos para tu idea, para tu pensamiento, para aquello que tú predicas. O sea, esto es lo que es hacer prosélitos. Es importante que los que hagan proselitismo sean hombres de Dios, mujeres de Dios, que traigan a los prosélitos al conocimiento de Dios. Pero en este caso, estamos viendo que la mentira no para de hacer proselitismo y tú eres objeto de su finalidad. Él realmente tiene una intención hacia ti constante y que no va a dejar de ser para tratar de ganarte para este tipo de religión tan diabólica, tan falsa y tan herética. Me parece sorprendente que en el templo, en ese lugar que claramente era la evidencia, la muestra de que había un pueblo que Dios había escogido y que había un Dios que ese pueblo adoraba, este pueblo podría llegar a convertirse en esto. Entonces podemos ver las razones por las que Dios usó el imperio babilónico para poder juzgar a su pueblo. Entonces ya ahora hemos avanzado y estamos aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Ya hemos pasado por la propia historia, ya todo el libro de Génesis, todo lo que es el Pentateuco, todo lo que tiene que ver con esas naciones que forman lo que es Mesopotamia, el Antiguo Oriente, donde está esa Babilonia que hemos visto física y espiritualmente. Pero ahora vamos a ver que Babilonia también tiene un aspecto importante en la Biblia, y es el imperio que da inicio al dominio gentil. ¿Vale? Es el imperio que da inicio al dominio gentil. Entonces, hasta aquí el simbolismo es la apostasía. Recuerda, apostasía, sustitución blasfema de la adoración a Dios en Cristo. Sustitución blasfema de la adoración a Dios en Cristo. Eso es la apostasía. Es la negación del verdadero Dios y la adoración de los falsos dioses. Esto es lo que estaba pasando en la visión de Ezequiel. En el capítulo 27 de Jeremías,
versículos 1 al 11. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías. Josías fue el último rey piadoso de Israel, de Judá, para todavía poder ser más exactos, ¿no? El último rey piadoso de Judá. Después de Josías hay 4 reyes hasta la deportación. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Este fue el último rey antes de la deportación, que no era hijo del anterior, sino tío. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. Observa que todas las naciones que hemos mencionado hace un momento son aquellas que están alrededor de lo que Israel es. Estas naciones estarán presentes en la batalla final, en el Armagedón. Por lo tanto, espiritualmente, todo lo que estamos estudiando nos va a llevar a asuntos finales de nuestra existencia en este siglo. O sea, a la batalla final del mundo impío, de las naciones gentiles, del propio anticristo contra Dios y su ungido. Y esto sucederá en lo que se conoce como Armagedón. Y dice: y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. O sea, Dios está dirigiéndose ¿a quién? A las naciones, ¿no? Dios está identificándose. Recuerda que hace un momento estábamos hablando de Ezequiel, que es un profeta del tiempo del cautiverio. En este momento estamos al principio, estamos en la última etapa del reinado con el templo, en las 3 deportaciones que suceden ahí, en los tiempos de esos 3 últimos reyes. ¿Sí? Entonces, en este momento podemos ver cómo el pueblo judío, según Ezequiel, estaba adorando divinidades paganas, Baales. De hecho, como digo, el paganismo, la adoración a los Baales, en muchos casos el sacrificar hijos al dios Moloch, todo esto fueron actitudes que tuvieron muchos de estos reyes. Y uno, como Josías, fue un rey que 300 años después realmente llevó a cabo una limpieza de paganismo y de idolatría en el tiempo de su reinado, restableciendo formas correctas delante de Dios. Por eso fue el último rey piadoso. Ahora Dios se está distinguiendo como el Dios de Israel. Para Él sigue siendo Israel su pueblo, aun cuando su pueblo está bajo su quebrantamiento y bajo su disciplina. Increíble, ¿verdad? Y se está dirigiendo a las naciones. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos ¿de quién? De Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, en la deportación de Israel y en la conquista de Jerusalén, en el asolamiento de Judá. Mi siervo, ¿quién es el siervo aquí? Nabucodonosor. O sea, este imperio está obedeciendo a los propósitos de Dios.
Esto es tremendo. En la misma manera que Ciro, que es un tipo de Cristo y que realmente es el ungido según la propia declaración en el capítulo 45 de Isaías, pero Ciro era alguien que iba a dictaminar la liberación y el regreso, evidentemente, de los judíos a Jerusalén, cumpliendo la profecía del propio Daniel en las 70 semanas. ¿Sí? En todo lo que es el proceso de la primera parte de esa profecía. Entonces dice: y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no os serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Observa que Dios está dejando muy claro el poder que está poniendo en mano de Nabucodonosor. Es un poder que le capacita mundialmente para subyugar el mundo. Y es un poder que responde al propósito divino. Ahora, por un momento, debemos de entender que lo que Babilonia representa en la Escritura sigue siendo representado por la propia Babilonia en el tiempo en el que estamos aquí. Y que ahora entraremos en un momento importante en la historia humana, lo que se conoce como el dominio de los gentiles. O sea, Dios quita la autoridad a su pueblo por causa de su propio pecado y de su propia rebeldía, y se la entrega a los gentiles. Esto lo veremos, y veremos que es una verdad de larga duración y que realmente va a ir pasando a través de los siglos, y la vamos a encontrar en las propias palabras de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. Estamos hablando del inicio del dominio gentil. Bueno, estamos ya en una parte profética de este libro, y es muy importante que nos asentamos, porque lo que acabamos de citar en Jeremías va a ser completado, va a ser complementado con lo que vamos a citar ahora aquí en Daniel. Vamos a leer en el versículo 37 y 38. Vamos a venir un poquito antes para tener un poquito más de comprensión de lo que aquí se nos está enseñando. Bueno, Nabucodonosor ha tenido un sueño, ¿verdad? Entonces ahora Daniel le va a revelar este sueño y esta visión. Entonces dice así, versículo 30: y a mí me ha sido revelado este misterio. Y dice Daniel: no porque en mí haya más, ¿qué? ¿Qué era lo que decíamos al principio de nuestro estudio? Esto es para la mente que tenga.
¿Y ahora qué reconoce Daniel? Esto a mí me ha sido revelado no porque yo tenga en mí mismo la sabiduría, sino porque ha sido una gracia que me ha dotado con la sabiduría para comprender estos misterios. Entonces dice así: sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora, piensa que aquí lo que Daniel va a dar es una visión profética de lo que Daniel está viendo, de lo que Nabucodonosor es y Babilonia es, el imperio que él gobierna. Un poquito más adelante, en el capítulo 7, veremos la visión de Dios en cuanto a lo que Babilonia es en la propia comunicación profética a Daniel. Y veremos la diferencia y llegaremos ahí. Pero ahora observa. Dice: tú, oh rey, veías una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora, nosotros ahora aquí estamos viendo belleza, ¿verdad? ¿Qué se nos dice? Sublime. O sea, Daniel está teniendo una perspectiva de lo que Babilonia es en cuanto a lo que Dios la convierte en este mundo. Dios hace de Babilonia un reino temible, levantado, exaltado, con una belleza que admiran los pueblos de la tierra. Ten en cuenta que aquí ha comenzado el dominio gentil. O sea, Dios le da una autoridad a los gentiles que tiene que ver con los propios tratos de su pueblo, que van a llegar hasta Jesucristo y que nos van a llevar hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando Israel se convierta. O sea, lo que Israel perdió fue mucho, y hasta el día de hoy sigue humillado y sigue en incredulidad. Esto es más que historia. Estos son asuntos de carácter espiritual que nos hablan del gobierno de Dios en este mundo. Dios está encima de los hombres. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que los hombres quieren gobernar el mundo. Nosotros abrimos los periódicos, nosotros leemos las noticias, nosotros buscamos saber qué está pasando en el mundo, y lo único que tú encuentras es gobierno humano, gobierno humano, gobierno humano. Y en cierta manera el hombre está mostrando aquello que Dios le permite ser, pero a la vez el hombre va a ser responsable delante de Dios por su propia rebeldía y por su propia jactancia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo que Dios está usando el gobierno humano para humillar a su pueblo. Ahora, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el reino de Dios al final de los tiempos. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Y por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Esto es lo mismo que hemos citado antes en Jeremías. Exactamente igual. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él
los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro es Babilonia. Seguimos. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino, ¿cómo? O sea, ninguno de estos reinos posteriores van a tener la grandeza que Nabucodonosor tuvo, pero van a tener el gobierno. ¿Y por qué tienen el gobierno? Evidentemente porque mantendrán el espíritu que cada reino irá manifestando y que está dentro de todos estos imperios. Todos estos imperios se identificaron y se caracterizaron por imperios paganos, por imperios dirigidos por una idea y por un espíritu totalmente diabólico. Cada imperio de estos mantiene el espíritu de la Babilonia de Nimrod. ¿Sí? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este otro reino inferior al tuyo es el reino medo-persa, que son los que conquistaron a los babilonios y por medio de los cuales Israel regresó a Jerusalén. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este es el imperio griego. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Ya tenemos 4 imperios: Babilonio, Medo-Persa, posteriormente los persas conquistaron a los medos, los griegos conquistaron a los medos persas, y Roma conquistó a Grecia, o lo que quedaba de el imperio que Alejandro Magno dejó muerto en una manera muy joven y muy precipitadamente. Entonces dice: y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y este es el reino del anticristo en la tribulación, y es un reino que tiene en cierta manera una igualdad con el anterior, que es Roma. Pero observa la importancia de lo que estamos hablando. Este reino tiene una mezcla. Los anteriores no tienen mezcla. La cabeza es oro, el segundo reino es bronce, el tercer reino es hierro. Estamos hablando en el orden que estamos diciendo, pero ahora llegamos a una mezcla de barro ¿con qué? Con hierro. Esto es imposible naturalmente. O sea, no es una unidad natural. Los anteriores gobiernos se distinguieron por ser un metal claramente unificado en su propio contenido y características. Pero aquí no hay una unidad natural, lo cual nos está hablando de que será algo que tendrá esta debilidad, porque no tiene una unidad natural. Y este será el reino que aparecerá en el tiempo de la tribulación y que manifestará ya en una manera definitiva y final el espíritu de Babilonia. Y aquí nosotros ya tendríamos que irnos y entrar en el libro de Apocalipsis, que hoy evidentemente no tendremos tiempo para entrar, pero si Dios nos ayuda, llegaremos. Entonces estamos viendo que el dominio de los gentiles Dios se lo entregó a Babilonia. El propio sueño de Nabucodonosor está proféticamente mostrando aquello que va a llegar más allá de su propia vida. O sea, él no va a alcanzar a ver todos estos reinos. O sea, lo que realmente soñó Nabucodonosor alcanza el final de los tiempos. Y Daniel está profetizando el final de los tiempos. Qué precioso es lo que estamos leyendo. Me encanta leer la Biblia. Entonces vemos que esta unidad
En el verso 42 dice: al ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿el reino qué? Será en parte fuerte y en parte ¿qué? O sea, aquello que es antagónico, aquello que es opuesto, no puede ser fuerte en unidad. Jesús dijo que una casa que está dividida contra sí misma no permanece. Entonces hay una unidad. Y esa unidad es la que va a permanecer. Pero lo que se nos está enseñando es que en esta debilidad es donde realmente se va a mostrar la causa por la cual Dios va a vencer. Aparentemente esta fortaleza es débil. Entonces dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de, y ahora ya tenemos la explicación del barro y el hierro. Son alianzas humanas, son reinos humanos, son poderes humanos, son gobiernos humanos que funcionarán al unísono. ¿Con qué propósito? Levantarse contra Dios y prepararse para el día de la gran batalla de Armagedón. Increíble, ¿verdad? Pero son alianzas humanas, son barro y hierro, frágiles. Y en los días de estos reyes, ¿qué reyes? Estos últimos que se nos han mencionado, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, y esa piedra no con mano, que desmenuzó hierro, bronce, barro, plata, oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es, porque Daniel fue bendecido con una mente sabia. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que cuando se levante este último reino, que va a mantener el espíritu de Babilonia, que irá pasando a través de Babilonia, a través de Persia, a través de Grecia, a través de Roma, y que en el fin de los tiempos manifestará de nuevo el carácter del propio imperio romano, que en definitiva es el mismo espíritu en todos los imperios, con diferentes épocas, diferentes formas. Entonces hay una mano, no de hombre, que corta una piedra, y esa piedra cae del mismo cielo. Y esa piedra desmenuza todo lo que han sido los imperios hasta ese momento, y ahí establece el reino de Dios para permanecer eternamente. Y Dios dictaminará y determinará su autoridad y finalizará el programa con el presente siglo para dar entrada al siglo venidero en toda su gloria y verdad. Tenemos que pensar, ¿para qué vivimos? Tenemos que buscar tener sabiduría. Amén. Entonces vemos que Babilonia es la inauguración de el tiempo, el gobierno de los gentiles. Lucas, vamos un momento al capítulo... antes de ir a Lucas, vamos a leer en el capítulo 7 de Daniel, que os mencioné este asunto. Estamos en otro capítulo muy profético. Y aquí vemos lo mismo, pero desde otra perspectiva. ¿Estáis todavía conmigo? En el capítulo 2, ¿cómo era esa cabeza de oro, ese reino sublime? ¿Verdad? Bueno, entonces dice, verso 7, capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, es hijo o nieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño,
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí ya tiene que ver con Daniel. Antes Daniel estaba interpretando a Nabucodonosor. Ahora Daniel está interpretando sus propios sueños y meditaciones nocturnas que tienen que ver con mente sabia. Entonces dice, y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Aquí ya tenemos la misma idea que Apocalipsis 13. Las bestias de Apocalipsis 13 suben del mar, vienen del abismo. Nos están enseñando que claramente ese mar que se nos está presentando es el mundo. Es donde realmente se van a manifestar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto es Babilonia. Qué diferente, ¿verdad? Antes hemos visto la perspectiva de Babilonia desde una perspectiva, digamos, de esta tierra. Ahora estamos viendo la misma Babilonia desde una perspectiva, digamos, desde el cielo. O sea, Dios le está viendo como una bestia. Antes la estaba viendo como esa gran ciudad levantada por Dios, como ese gran gobierno levantado por Dios, llamado a gobernar el mundo. Pero ahora mismo aquí Daniel lo está viendo como una bestia pasajera, exactamente igual que toda la gloria del imperio que vimos en la visión del capítulo 2. ¿Estáis conmigo? Entonces podemos ver que esta primera bestia es Babilonia. Entonces, Babilonia, que está siendo ya claramente presentada en todo lo que es la escritura en el tiempo que llevamos, vemos que hacia ella hay una profecía. Una profecía que tiene su cumplimiento históricamente en el momento en el que los medos persas conquistan Babilonia. Pero piensa una cosa, Babilonia a su vez conquistó Asiria, conquistó Israel y conquistó Judá. Asiria, que fue el primer enemigo de Judá, también estará en la batalla final. Entonces, todo obedece a un mismo propósito. Entonces aquí lo que nos podemos encontrar es que realmente esta Babilonia, que fue conquistada por los medos persas, no es definitivamente destruida. Babilonia espiritualmente sigue en pie. Sencillamente terminó una etapa cronológica, histórica, pero la etapa espiritual continuó a través de los siguientes gobiernos mundiales y llegó hasta a los propios días de Jesús y llegará hasta el fin de los tiempos, en la segunda venida de Jesucristo. Y ahí es donde Babilonia será derrotada definitivamente. Solo hasta ahí. Entonces, la Biblia proféticamente nos habla del fin de Babilonia en el sentido histórico, pero también nos habla de profecías, por ejemplo, el capítulo 13 y 14 de Isaías, donde se nos habla del rey de Babilonia y donde ahí en esa misma profecía se nos menciona a Lucifer, nos está hablando de los tiempos finales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la profecía tiene un cumplimiento parcial. Tuvo un cumplimiento en el tiempo, pero no tuvo una totalidad de cumplimiento. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Aquí podemos ver el imperio medo-persa, que a su vez vemos que es un oso que está alzado más de un lado que de otro, el cual es el imperio persa que en el fin conquistó a los medos. Verso 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí tenemos Grecia. Verso 7.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y ahora aquí tenemos Roma. Pero observa que Roma la caracteriza con una agresividad, con una fiereza y con una crueldad que no nos dice de las otras bestias, para que podamos ver que este espíritu se irá potenciando en el paso del tiempo, porque este espíritu obedece a todo aquello que ya en el propósito de Dios tiene que ser manifestado. Entonces todo irá hacia un punto donde en el fin revelará, manifestará su personalidad y su rostro. Pero hasta este momento nosotros tenemos que interpretar la Escritura. Esto es maravilloso. Daniel está en una batalla espiritual. Daniel está en una reflexión espiritual. Daniel está sometido a una búsqueda de comprender sabiamente lo que está viendo. Esto no es un asunto fácil. Esto no es un asunto que con un poquito de historia se soluciona. Esto es más profundo que todo esto. Entonces vemos que esta bestia grande y terrible tenía unos dientes, y si tú observas lo que Apocalipsis nos enseña entre los capítulos 6 y 16, que nos hablan en el momento en el que ya todos los sellos, todas las trompetas y todas las copas se están derramando sobre este mundo, que son los juicios de Dios, tú verás la manifestación de esta bestia arrasando con el mundo y dañando el mundo. Espíritus que vienen del mismo centro de la tierra, y espíritus que ya están sobre la tierra dañando a los hombres. Todo esto serán cosas que espiritualmente se cumplirán, como estamos nosotros aquí en esta tarde, y tenemos que estar preparados porque estamos más cerca de este momento que cuando Daniel lo vio. El cristianismo va a ser muy perseguido. Los cristianos van a sufrir e incluso a morir por su fe cuando esto empiece a manifestarse en el mundo. Y lo que estamos viendo en el mundo no nos invita a ser halagüeños, no nos invita a ser conformistas, no. Más que nunca tenemos que abandonarnos en la misericordia de Dios, en las manos de Dios, en la gracia de Dios, en el propósito de Dios. Más que nunca tenemos que ser llevados por esas benditas olas de gracia para ser arropados y protegidos por su bondad y por su misericordia, porque lo que viene a este mundo es terrible y no puede dejar de suceder, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Estamos pasando por la historia, por los siglos, en una manera cuando todavía estos imperios no habían ni empezado a existir. Cuando tú estás viendo lo que aquí está recibiendo Belsasar, toda esta comunicación que Daniel está recibiendo de este rey babilónico que es Belsasar, cuando tú estudias un poquito el capítulo anterior, el capítulo 5, o sea, el anterior del anterior, tú verás que Babilonia está en el pleno control del mundo, en una absoluta y plena seguridad, en una fiesta donde él rampló, donde él destruyó y donde él trajo todos los vasos del templo de Dios. Babilonia era conocida por ser un lugar estratégico con una seguridad militar que invitaba a que este rey Belsasar durmiera tranquilamente aun cuando sintiera que ejércitos se aproximaban a Babilonia. Pues según él estaba descansando en su gobierno y en su reinado, sabemos que la escritura en la pared le recordó el fin de su reino. Mene, mene, tekel, uparsin. Y en ese momento el imperio
los ejércitos medos estaban entrando por las puertas de Babilonia y terminaron con el reinado de Babilonia en cuestión de horas. La gloria del hombre es perecedera. Lo que estamos diciendo aquí es la profecía de Dios, que se cumplirá tal y como Dios la dijo. Que Dios nos ayude. Mira, creo que sería correcto, porque es venir un poquito atrás y después vamos otra vez adelante. Y mira las palabras que Dios le dice a este rey. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. ¿Qué sabía? La experiencia de su padre Nabucodonosor. Entendemos que aquí el término padre puede ser abuelo, correctamente aplicado en una terminología bíblica. O sea, no aprendió de la historia de su padre. Sabemos que en los capítulos posteriores que leímos, Nabucodonosor se ensoberbeció y acabó como las bestias del campo. Se arrepintió y reconoció al Dios Altísimo. Belsasar no aprendió la lección y dice: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Os acordáis de Nimrod? ¿Os acordáis de los hijos de los hombres del capítulo 6 de Génesis? ¿Os acordáis de los de la Torre de Babel del capítulo 11 de Génesis? Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Otra vez la palabra grandes, grandes, la gente con renombre en este mundo. Bebiste vino en ellos, además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. Mené, mené, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los babilonios. Caldea es Babilonia. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Volvemos al capítulo 7 y estamos en la última bestia, Roma. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No hay duda de que es Dios de quien está hablando. Yo entonces miraba a causa del sonido
de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Esto llegaremos en Apocalipsis y veremos que es exactamente igual. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, ¿quién venía? Uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este es el momento en el que Jesucristo resucita y se sienta a la diestra del Dios Padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Recuerda, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, exactamente igual que Daniel 2. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vamos a dejarlo en este momento aquí, en esto que estamos leyendo de Daniel, y volvemos de nuevo a este cuerno, ¿vale? Para que podamos ver lo que aquí estamos enseñando. Entonces vemos que esos cuernos que está contemplando, esos 10 cuernos, hay un cuerno pequeño que se manifiesta. Bien, estamos hablando del dominio gentil. Hemos hablado de los 4 imperios que claramente Daniel vio: Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Ahora, en este imperio que está viendo Daniel en cuanto a la Roma histórica, está la Roma de la tribulación. O sea, en la misma Roma que ve históricamente, la Roma que gobierna el mundo en los tiempos de Jesús, Daniel está viendo esa bestia de la cual hay 10 cuernos, y de esos 10 cuernos se manifiesta un cuerno que es el anticristo, que se manifestará en los últimos 7 años de este mundo, de la historia de este momento. O sea, esos últimos 7 años son la semana 70 de Daniel. Y esos 7 años se parten en 2 etapas de 3 años y medio. Y esos primeros 3 años y medio se caracterizarán porque este anticristo hará pactos con Israel, y a la mitad de esos 7 años romperá el pacto con Israel y manifestará toda la intención demoníaca y preparará el mundo para la batalla de Armagedón. Y ahí es donde Apocalipsis 19 nos enseña que en el cielo vendrá el Señor de señores, el Rey de reyes, el jinete que viene cabalgando con los ángeles y con su iglesia a la batalla final y definitiva. En medio de este tiempo, el reino de los santos sufrirá. En medio de este tiempo, los santos serán perseguidos. La tribulación será un tiempo duro para los creyentes de ese tiempo. La iglesia ya no estará. La iglesia habrá sido arrebatada. Pero lo que nosotros podemos ver es que en el fin los santos poseerán el reino. ¿Por qué? Porque esa mano no de hombre cortó la piedra que golpeó el reino débil. ¿Acordáis? Del barro y el hierro. Es este último reino que sale de esa bestia que era diferente a las otras, que es Roma. ¿Está bien? Entonces vamos a Lucas, porque estamos hablando del dominio gentil. Lucas 21, versículo 24. El propio Señor Jesucristo corroboró
proféticamente lo que aquí se nos está enseñando. Antes de la venida del Hijo del Hombre, tiene que concluir el dominio gentil. Sí, concluirá con la llegada de Jesucristo en su segunda venida. Ahí se terminará el gobierno de los gentiles. Y dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los... Ahí tienes el cuerno y las alianzas de las cuales hemos estado hablando antes. Jerusalén sufrirá. Evidentemente habrá un juicio sobre la religión apóstata y sobre el aspecto político del mundo contrario a Dios. Y dice: y caerán a filo de espada, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces los tiempos de los gentiles van y comienzan en Nabucodonosor. Se desarrollan a través de la historia y están en los tiempos presentes. Y van hasta la semana 70 de Daniel, que es equivalente a los últimos 7 años llamados la tribulación y la gran tribulación, según Juan en Apocalipsis. Entonces, Juan y Daniel contemplaron una etapa entendiendo las mismas cosas. Entonces, solo hasta que terminen esos 7 años de tribulación o esa última semana de Daniel con la derrota del anticristo, hasta ahí el dominio de los gentiles estará presente y por lo tanto el espíritu de Babilonia estará en el mundo. Y es ahí cuando Babilonia será destruida. Y ahí tendríamos que llegar, y ya nos quedamos en la puerta, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Vale, y esto ya necesitaríamos un poquitín de más tiempo para ver de nuevo lo que Babilonia es en la Biblia. Y con esto termino. El capítulo 17 y 18 de Apocalipsis nos muestran, el 17, la religión mundial en el sentido apóstata, y el capítulo 18 nos habla del imperio del anticristo, y los dos están relacionados con Babilonia. Y tenemos que ver estos dos aspectos, estos dos caracteres. Entonces dice así, verso 1, capítulo 17 de Apocalipsis: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera es aquella que comete adulterio espiritual. O sea, no está hablando evidentemente de alguien que no está desarrollando una ofensa a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 4:4, que el que se hace amigo del mundo automáticamente se constituye en enemigo de Dios. De esto estamos hablando. Entonces, esta gran ramera es aquella que lleva a cabo y se reconoce como tal por su adulterio espiritual. Ahora, los creyentes, los cristianos, tenemos que tener cuidado de no encontrarnos en este adulterio espiritual, o sea, en una amistad con el mundo, porque esta es la religión de Babilonia. Si te has perdido, reencuéntrate de nuevo, porque lo que te estoy diciendo es muy importante. Entonces podemos ver cómo Babilonia espiritualmente va a través de los tiempos. Y ahora cuando llegamos a este capítulo
a estos capítulos finales de Apocalipsis nos encontramos de nuevo con Babilonia, y esta Babilonia, según Dios y según el ángel, es la gran ramera. Y dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Si tú ves el verso 15, ya te dice qué es o qué son las muchas aguas. Las muchas aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, naciones y lenguas. Entonces esta gran ramera está sentada sobre las naciones. Verso 2. Con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra, o sea, han hecho pactos en contra de Dios. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer de nuevo sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La blasfemia siempre está relacionada con la religión. Es aquello que ofende el nombre de Dios en una manera de prostitución, adorando otras deidades. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas son los montes donde la ramera está sentada, y los 10 cuernos son 10 reyes. Pero ahí no vamos a poder llegar. Solo quiero llegar al versículo 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Todo es una fachada que interiormente está llena de inmundicia, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, que ya no es misterio porque Juan lo va a decir: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Jeremías 51:7 corrobora lo que Juan está diciendo, y con esto concluimos en esta tarde. Verso 7 y verso 13. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Verso 8. En un momento cayó Babilonia. Jeremías está hablando de lo que Juan habla en Apocalipsis. Tremendo, ¿eh? Y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Verso 13. Tú, la que moras, ¿dónde? Entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Ahora podemos ver y tener un poquito más ampliamente lo que significa Babilonia en la vida, en la Biblia. Amén. Bueno, pues hasta aquí, en esta tarde. Que Dios os bendiga y muchas gracias.